El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para compartir un mensaje, pero también una reflexión a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos quiere compartir un tema y lo ha titulado Un Encuentro Especial. Quédese con nosotros. Pensemos en una experiencia que tal vez algunos de nosotros hayamos vivido, o a lo mejor todos, y es ir por un lugar, por una ciudad o un lugar turístico donde creemos que nadie nos conoce, o donde pensamos que no hay personas que hayamos tratado alguna vez, y cuando menos lo pensamos, tremenda sorpresa. Nos encontramos con alguien que hace mucho tiempo no veíamos o que ya no recordamos, pero esa persona sí nos recuerda a nosotros y se convierte en un encuentro muy especial, en un encuentro que motiva nuestra permanencia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata una circunstancia similar. En el capítulo 9, versículos del 1 al 6, vamos a leer ahora, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, tembloroso y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un encuentro que con seguridad Saulo no esperaba. Y sorprendente para él, porque Saulo iba con intenciones que no eran las correctas. Saulo iba con un propósito: hacer daño. ¿Cuántas veces una persona se va a un lugar con el propósito menos bueno? Porque cree que en ese lugar nadie lo conoce y puede obrar de la manera que él lo desee. Algunos a hacer daño robando, engañando a las personas. Otros compartiendo el tiempo con una persona que no es su pareja, en una infidelidad. Se van haciendo cosas que no son buenas y encuentran con alguien. Dios tiene siempre una manera especial. Los versículos 3 y 4 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay un encuentro de una manera muy especial.
y es un encuentro con Dios. Y Él lo hace siempre de la mejor manera. Estamos en una temporada en la cual se conmemora, se recuerda que un día el Señor Jesús nació. Aunque es claro que Él no nació en un diciembre, pero se recuerda en esta fecha. Pero es el tiempo propicio para que nos encontremos con Él. Sin embargo, para muchos no es así, porque se va con otras intenciones, se va con otros propósitos, con un argumento de gozo, con un argumento mejor de alegría, se distrae y se tiene una vida totalmente diferente. Se va con un propósito totalmente diferente, como sucedió con la vida de Saulo. El mono orgulloso. Cuenta la fábula que había una reunión de la cual fueron convocados diferentes tipos de monos de la selva. Y se reunieron todos y estaban enfiestados y estaban teniendo un tiempo de coinonía, estaban juntos allí. Cuando de repente un mono muy joven hizo una travesía, una peripecia en el aire, hizo una monería y todos al verlo se sintieron atraídos por aquello y aplaudieron y alabaron al mono. El mono se sintió lleno de orgullo por aquello que había hecho saquear un aplauso de los demás monos y empezó a tratar de hacer una mejor todavía de la que hizo, pero el resultado fue que se golpeó con el árbol y cayó al piso y volvió y subió a hacer otra y mejor y tampoco le salió y por 4 veces seguidas lo hizo y en ninguna tuvo el resultado primero. Al final terminó abucheado y todos los demás dijeron: lo que estás haciendo ahora es el ridículo, no seas orgulloso. Lo mismo sucede en nuestra vida. ¿Cuántas veces en esta época del año se reúne la familia y a compartir y de pronto sale el hermano, el primo o el sobrino, el chistoso y empieza a hacer comentarios jocosos y en la primera se ríen y todo sale bien, pero ya después de pronto con algún trago en la cabeza o de pronto porque se sintió orgulloso porque lo aplaudieron, empezó ya a hacer cosas diferentes y a meterse en la familia o a de pronto no tan chistoso ya, sino más bien ofensivo y ya los demás lo empezaron a ver con ojos diferentes porque la primera estuvo muy bien, pero las demás estaban ya pasadas de tono y tal vez ofensivas. Así sucede muchas veces y necesitamos no ser orgullosos, necesitamos respetar a los demás y saber que de un momento a otro podemos también llegar al menosprecio. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. No seamos orgullosos, no seamos arrogantes, seamos respetuosos y hablemos con palabras que puedan bendecir a los demás. Reflexionemos. Saulo tiene entonces esta experiencia, una luz que lo cubre, ilumina el lugar y cae al piso. Pero Saulo no logra entender con quién se estaba encontrando. Y viene un primer llamado del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo mejor de pronto en esta época el Señor pudiera decirme: Julano de tal, ¿por qué me ignoras? ¿Por qué no me tienes en cuenta? ¿Por qué es más importante regalos, comida, bebida y atención a las personas
que el que yo llegue en realidad a tu corazón. Que no me quede solamente siendo un muñeco en un pesebre, sino que sea algo real en el corazón de cada uno. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y de pronto coloquemos el nombre nuestro en varias oportunidades y el Señor nos diga, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no escuchas mi llamado? Y Saulo le pregunta, ¿quién eres? Porque aunque había oído hablar de Jesús, había estado presente en el sacrificio de uno de los discípulos de Jesús, Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, no se daba por entendido que quien lo estaba llamando, que quien lo estaba buscando, era ese Jesús, aquel del cual él había oído hablar, pero que no le había puesto cuidado. Tal vez nosotros, algunos, hayan oído hablar de Jesús, pero solamente eso, oír hablar. Hayamos dicho que creemos en Jesús, pero solamente eso decimos, pero no le creemos, sino creemos en Él, que es lo verdaderamente bueno, que es lo especialmente real. De este tiempo, de tener ese encuentro con el Señor, un encuentro que nos haga cambiar nuestra vida. Y el Señor le responde a Saulo cuando él le pregunta, ¿quién eres? Y entonces el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tal vez a nosotros no nos diga que lo perseguimos, pero de pronto nos diga, yo soy Jesús, el que tú ignoras. Yo soy Jesús, el que tú ofendes con el pecado. Yo soy Jesús, aquel que te ha servido, que da la vida, pero al que nunca le has agradecido. Y entonces es el momento para que nosotros recapacitemos, es el momento para que nosotros entremos en razón y pensemos que no es solamente una celebración de recordatorio, sino una celebración de restauración, de parar y mirar qué ha pasado con nosotros, qué ha pasado con nuestra vida, qué ha habido con ese Jesús que celebramos que nació un día, que celebramos que un día se hizo hombre, pero ¿qué ha pasado después de ahí? ¿Qué va a pasar después de estos días? Ya en pocos, 2, 3 días, empiece la novena, empiecen las actividades, las celebraciones, pero en 15 días, ¿qué va a pasar? ¿Se nos olvidará el encuentro? Saulo sabiamente le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debe hacer. Tal vez si le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él nos diga, haz un pare y entra en mi presencia y yo te diré qué debes hacer. Que este tiempo, que estos días no sean solamente unos días, sino que sea el tiempo para tener un encuentro con el que cambia nuestras vidas, quien nos pone a caminar de una manera correcta y que busca que siempre tengamos lo mejor. En este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cómo puede sucedernos, encontrarnos con personas que tal vez habíamos oído de ellas y no las conocíamos, pero que somos familiares para ellos. Y así pasó con Saulo de Tarso y el Señor Jesús. Ese encuentro inesperado que lo hizo cambiar su corazón, cambiar su estilo de vida y cambiar la dirección de su vida en una dirección diferente. El Señor Jesús
es aquel que quiere tener un encuentro especial con nosotros en este tiempo y que podamos deleitarnos con Él y saber que Él siempre va a traer una vida mejor para nosotros. Vamos a un corto mensaje y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Una salida. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero hay momentos que nos encontramos como atrapados, como sin encontrar por dónde escapar, por dónde salir. Y nos encontramos sin salida, pero siempre debemos comprender que cuando confiamos en Dios, Él traerá una salida para nosotros. Y eso sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de la cobertura del pueblo de Egipto, cuando ellos fueron liberados. Y salieron y se fueron lo más lejos que pudieron. Pero dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón y éste sintió como un arrepentimiento, un remordimiento mejor por haberlos dejado ir y quiso alcanzarlos nuevamente y encerrarlos para poderlos atrapar y aún hasta poderlos matar. La palabra nos dice en el libro de Éxodo, en los capítulos del 1 al, en los versículos, del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Vemos cómo Dios le da una orden al pueblo, y era que giraran, no que siguieran por donde, sino que giraran y fueran hacia un lugar que quedaba frente al mar, y que acamparan allí junto al mar. Hacia el lado de detrás estaba el desierto, y enfrente estaba el mar, no había hacia dónde coger. Entonces dice que Dios endurece el corazón de Faraón para que los siga. Pero el propósito de Dios no era que ellos sintieran temor, sino ser glorificado en el Faraón y en su ejército. O sea, Él iba a manifestar su poder en defensa de su amado pueblo Israel en contra del Faraón y el ejército. Luego, en los versículos del 5 al 7 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Vemos que allí el faraón toma una decisión, se endurece su corazón y empiezan a quejarse. ¿Cómo hemos podido dejar ir al pueblo de Israel para que ya no nos sirva? Recordemos que eran los que hacían los ladrillos para las construcciones. Y a medida que Dios fue manifestando su gracia en medio de ellos, el corazón del faraón se endurecía más y fueron aún más atormentados los israelitas. Ya no les llevaban, porque los mismos egipcios les llevaban el barro para hacer eso, la paja, y después a ellos les tocaba conseguir todo para hacer los ladrillos, y fueron casi que presionados a la esclavitud. Y Dios quería era que el pueblo saliera de allí, pero el faraón no quería dejarlos ir porque era una mano de obra que no les costaba absolutamente nada porque los tenían esclavizados allí. Pero Dios quería que ese pueblo, su pueblo, saliera de esa esclavitud a una libertad que Él quería darles, que Él quería mostrarles, y que ese pueblo pudiera depender de Él. El mono de la cara colorada. Un
hindú tramposo dijo que había inventado la fórmula para hacer oro. Y llegaba a una esquina, echaba agua, le aplicaba sustancia colorante y la iba agitando, y en la medida que agitaba empezaba a decir palabras supuestamente mágicas. Y al descuido de la gente soltaba unas pepitas de oro dentro de la vasija y seguía agitando y diciendo las palabras mágicas. Cuando parecía el incauto ese que quiere tener plata sin esforzarse a comprarle la sustancia, entonces él la vendía a muy buen precio y le decía que la preparara de la manera que quedara en ese color y que luego dijera las palabras mágicas, pero que cuando fuera a decir las palabras mágicas no pensara en el mono de la cara colorada. El que compraba se sorprendía y le decía, pero ¿cómo? ¿El mono de la cara colorada? Dijo, sí, el mono de la cara colorada. No puede pensar en él, porque si usted piensa en el mono de la cara colorada, las palabras mágicas no tendrán efecto. Vaciaba el agua y ahí quedaban las pepitas de oro. Y el incauto compraba y se iba a hacer su trabajo. Pero pensar en el resto no es difícil, porque cuando iba a preparar la sustancia, venía la inquietud, el mono de la cara colorada. Y lógicamente, pues se hacía, pero no aparecían pepas, porque había pensado en el mono de la cara colorada. ¿Cuántas veces el engaño como el de este hombre hace que no haya producto en nuestra vida de bendición? Porque no es que pensemos en un mono de cara colorada, sino que pensamos en lo que no nos ha salido bien en alguna oportunidad o en el mal que nos han hecho. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de nuestras equivocaciones, nos limpia de nuestros errores, aún de las ofensas las olvidamos o las perdonamos. Y así puede venir la bendición. No pensemos en lo que nos hace daño y tendremos bendición. Reflexionemos. Dios en este tiempo está buscando a hombres y mujeres que se sientan esclavos como el pueblo de Israel para que clamen a Él. Y Dios quiere direccionar sus vidas, pero necesitamos creerle a Él, confiar en Dios, quitar todo pensamiento de maldad. Muchas veces lo primero que se viene a nuestro pensamiento y a nuestro corazón es lo malo. ¿Y por qué sucede esto? Porque venimos de una naturaleza caída, una naturaleza separada de Dios. Y por esa situación, lo continuo de los pensamientos del corazón del ser humano son lo malo. En el capítulo 14 del libro de Éxodo, en los versículos 10 al 13 dice la palabra, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Si vemos, todavía el corazón de los israelitas estaba pegado a los egipcios. Vieron al faraón detrás de ellos y dijeron, estamos encerrados, aquí ya no hay oportunidad. Pero la verdad es que Dios siempre hacía las cosas para que el pueblo confiara en Él. De la misma manera Dios hace las cosas en este tiempo para que el ser humano pueda confiar en Él, pueda esperar en Él,
pueda estar seguro en Él. Pero ellos, debido a la dureza de su corazón, estaban pensando que el faraón los iba a matar allí. Estaban pensando que el faraón se había acercado para matarlos, para destruirlos. Y lo que ellos dicen, dice que temieron en gran manera, tuvieron gran temor. Pero también, ¿qué hizo ese gran temor? Dice la palabra que clamaran a Dios. Muchas veces nosotros clamamos a Dios solamente en las dificultades, en las situaciones difíciles. La gente, uno la ve, que cuando empieza a temblar empiezan a invocar, si no es el nombre de Dios, otros nombres, pero empiezan como a tener temor, se postran, se arrodillan. Y de resto, en lo demás, en el tiempo que no tiembla, en el tiempo que no hay tormenta ni tempestad, entonces se nos olvida quién es Dios y dejamos de confiar en Él. Pues así pasaba con el pueblo de Israel, y tal vez muchas veces los hemos criticado, pero si tenían todo, si Dios les proveía todo, si Dios los guiaba, si Dios estaba con ellos. Pero lo mismo sucede en este tiempo con algunos de nosotros. Y es que tenemos a Dios siempre a nuestro lado, porque Él dijo que nunca nos dejaría, ni nos abandonaría, pero estamos preocupados más por las circunstancias, por las cosas, que por confiar en Dios. Luego, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en los versículos del 13 al 18 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué sucedió allí? Dice que Moisés le dijo al pueblo: no tengan temor, no tengan temor, estén firmes, porque hay salvación de parte de Dios para ellos, y será en ese día, porque los egipcios que habéis visto no los volverán a ver, pero no era porque se fueran a morir, era porque los que iban a morir eran los egipcios. Y luego le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una palabra de aliento que necesitamos en algún momento para tener tranquilidad. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios estaba pendiente, Dios estaba presente. Lo único que tenía que hacer Moisés era levantar su mano y extenderla sobre el mar, y el mar se abriría para que caminaran en seco. Pero cuando le dice marchen hacia adelante, miraban el mar, y ¿qué veían? Una dificultad y ninguna salida. Pero recordemos que con Dios siempre habrá una salida para nosotros. Cuando estemos en alguna situación, en alguna dificultad donde no veamos la salida, clamemos a Dios, pero confiemos en Él, porque Él traerá una salida para nosotros. Amables de la audiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga.